Cristo, yo te amo. La Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, presenta su programa Proclamando a Jesucristo con el hermano Moisés Ramos Cedillo. Quédese con nosotros. Jesús. Sembrando la palabra de Dios en el corazón de los niños. El corazón de los niños es un terreno que no es contaminado, por lo tanto debemos de tener sumamente un gran cuidado cómo le vamos a enseñar la palabra. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Cuando nosotros como adultos le damos una enseñanza a un niño, debemos de darnos cuenta que esa enseñanza un día va a producir un fruto. Y si nosotros hemos enseñado mal, el fruto que nacerá de ese corazón de ese niño será un fruto malo. Por eso es importante que tengamos, una vez más, lo digo, mucho cuidado cómo transmitir el mensaje de la palabra de Dios a los pequeños. Cuando Jesús dice: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, lo está diciendo porque realmente los niños tienen un gran potencial. Ellos no tienen incredulidad, ellos creen todo lo que se les enseña. Por lo tanto, nosotros somos responsables cómo estamos transmitiendo el mensaje a los niños. He estado viviendo la experiencia de llevar donaciones a los niños, y algo que Dios ha puesto en mi corazón transmitir a los niños es que cuando ellos sean grandes, mi anhelo es que ellos sean personas que se recuerden de que ellos un día fueron niños y que deben de recordar que alguien les donaba ropa, que alguien les donaba juguetes, o que alguien se recordó de ellos en su niñez. Entonces yo les digo a los niños: cuando usted sea adulto, espero que tenga ese corazón dispuesto para servir a otros. Ya usted ya no va a ser niño, usted va a ser adulto. Un día fui niño, fui joven, y ya cuando tuve el privilegio de salir de mi tierra natal, pude ver que había mucha pobreza en otros lugares, y empecé a sentir el anhelo de repartir ropa a los niños. Ahora le digo a estos niños: ese anhelo de mi corazón está siendo una realidad en mi vida, y hoy voy a orar por ustedes para que cuando sean grandes ustedes tengan ese corazón dadivoso. Lo digo para honrar al Señor. Y creo que es bien importante reconocer que cuando el enemigo sabe que los niños han nacido en una descendencia de bendición, una descendencia bendecida, el enemigo siempre va a querer dar muerte a los niños. Si usted ve lo que pasó en el pueblo de Israel cuando se empezó a multiplicar de una manera muy grande, Faraón contrató a las parteras para que le dieran muerte a los niños. Entonces ahí ve usted lo que sucedió. Eso lo puede ver en el Éxodo. Cuando Faraón vio que se multiplicaba el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, por supuesto, siempre va a ser bendecido y se va a multiplicar. Entonces,
Faraón contrató a aquellas parteras para que diesen muerte a los niños. Y usted ve lo que sucedió. Cuando las parteras se les dio esa orden, la desobedecieron y ellos siempre trataron de conservar la vida de los niños. Y usted sabe la matanza de niños que hubo en Egipto. Y usted sabe que en su misericordia Dios preparó un libertador para el pueblo de Israel. Pasó el tiempo, usted sabe la historia de lo que sucedió. Dios siguió tratando con la humanidad, pero con el tiempo se da que Dios se dio cuenta que el hombre no pudo obedecer los decretos, los estatutos que Él dejó para que el pueblo se guardase, y preparó otro libertador para su pueblo. Usted sabe la historia cuando María estaba comprometida a casarse con José, pero de pronto usted sabe la historia que dice la palabra que María concibió por el Espíritu. Cuando el enemigo se da cuenta que van a ser un niño que va a ser de bendición, trata de darle muerte. Y usted ve lo que acontece, casi similar a lo que aconteció con Faraón. Dice la palabra que Herodes contrató a unos magos para que se dieran cuenta dónde iba a nacer ese niño. Cuando Jesús nació, fue perseguido. Pero qué tremendo es, porque había una sentencia de muerte para Jesús, pero en su debido tiempo, no en el tiempo que el hombre o el enemigo quiso darle muerte, porque Jesús tenía que crecer, nacer, crecer y cumplir una misión de enseñanza para nosotros acá en la tierra. Y por eso es que es bien importante que nosotros nos demos cuenta que estamos siendo capacitados a seguir un camino que Jesús trazó. Me impacta cuando dice que Herodes contrató a los magos para que buscasen dónde había nacido Jesús. Y vemos que aquellos magos, dice la palabra, que avisados por el Espíritu Santo, se fueron por otro camino. Porque había un plan de Dios. Y el plan de Dios es que Jesús tenía que crecer, llegar a una estatura para conocer lo difícil que es caminar en este mundo. Usted sabe la historia cuando dice la palabra que aquel hombre, cuando se vio burlado, también empezó a darle muerte a los niños. Similar a la historia del rey de Egipto. Pero el libertador por excelencia, que es Jesucristo, el que dio la vida por nosotros, un día murió. Pero antes de morir nos dejó una enseñanza. Él vivió sin pecado aquí en la tierra, pero Él conoce la dificultad que nosotros vivimos. Por eso es importante reconocer y vivir agradecidos por el sacrificio que el Señor Jesucristo llevó en la cruz del Calvario. Por eso debemos de transmitir a los niños y de enseñarles que Jesús vivió sin pecado aquí en la tierra. Debemos de enseñar a los niños que por la fe creemos eso. No le podemos presentar a los niños dramas que les va a ellos causar duda en su mente. Tenemos que enseñarles a vivir por fe. Tenemos que decirles que Dios es un Dios que no lo vemos, pero que se manifiesta cuando nos contesta nuestras oraciones. Hoy quiero decirte
que es una oportunidad para meditar cómo estás transmitiendo el mensaje a los pequeños, ya que nosotros debemos de reconocer que Dios es un Dios real, un Dios grande en misericordia, y que necesitamos comportarnos como realmente Dios quiere que nos comportemos, enseñando la palabra a pequeños corazones que no se han contaminado. Porque cuando damos un mal mensaje le estamos dando muerte a esa fe genuina que los niños poseen en su corazón. Me compartía un hermano en cierta oportunidad que su niña le pedía dinero en su casa y el siervo no tenía ni un tan solo centavo y la niña quería dinero. Y le dice él, su tío le va a dar dinero en la iglesia. No se preocupe, él le dice a su tío que le dé dinero en la iglesia. Y la niña venía muy contenta para la iglesia, con la fe que su tío le daría dinero en la iglesia. Y de pronto su tío le ve llegar a la iglesia y sin que ella le pidiera, el tío sacó dinero y le dio. ¡Qué tremenda enseñanza! Me decía el hermano, mi hija venía con la gran seguridad que su tío le iba a regalar dinero en la iglesia. Y Dios respaldó eso porque la niña creyó en su corazón. Por eso es importante que cuidemos la integridad del corazón de los niños. Y les enseñemos desde la niñez a vivir en santidad, en obediencia. Aconsejaba a uno de mis hijos y me decía, papi, usted se ha convertido en un detective. Le digo, ¿sabes qué, hijo? Así debemos de sentirnos nosotros, que hay un ojo que nos persigue viendo qué es lo que nosotros hacemos. Entonces, si le enseñamos a los niños que hay un ojo invisible que nos está viendo en la intimidad si pecamos, entonces los niños desde pequeños van a llevar un temor reverente hacia Dios. Pero también tenemos que enseñarles que Dios es real. Hay que hacerlos partícipes de los milagros que Dios nos hace, de sanidad, de provisión, de cambio de conducta. Pero si nuestros hijos les estamos enseñando a mentir, ¿cómo le podemos enseñar a mentir a un niño? Muchas veces los padres, cuando no quieren contestar una llamada, lo primero que dicen, diles que no estoy en casa. Diles que papi no está. Dile que mami no está. Eso no es una buena enseñanza para tus hijos. Lo correcto es que tú le digas. Si alguien llama, dígale que no quiero hablar ahorita con nadie porque no me siento bien. Preferiblemente es decir la verdad. Hoy quiero decirte que es una oportunidad para que te des cuenta si le has fallado al Señor. Ya que ese libertador que un día vino a dejarnos ese ejemplo intachable, sin pecado, un día tuvo que morir, pero no cuando el hombre quiso, sino cuando Dios lo permitió, porque tenía que darnos un ejemplo. Pero la gran noticia es que Él resucitó de entre los muertos y que ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Eso debemos de enseñarle a los niños. También he tenido el privilegio de orar por los niños en los campos y siempre les he dicho que confiesen con sus labios que nosotros somos un pueblo de Dios que ha sido comprado con la sangre de Jesucristo. Y esos niños están marcados ahí, porque han confesado con su boca que Jesús es el Señor y que Dios les levantó de entre los muertos. Hoy es una oportunidad para que tú reflexiones cómo estás
adiestrando a tus hijos. Necesario es que se les enseñe el Evangelio de Jesucristo, no un evangelio religioso, sino que ellos tengan experiencias personales con Dios. Recuerdo cuando yo era niño, se nos vino un gran derrumbe sobre la casa. Y ahí pude ver la misericordia de Dios cuando mi madre nos decía que aún estábamos llenos de lodo hasta la cintura. Decía mi madre, Dios nos ha guardado de quedar sepultados bajo esta gran cantidad de lodo, de piedra. Muchas rocas quedaron cerca de mi casa. Aún yo era un pequeño. Cuando crecí, ya usted sabe los testimonios que he compartido. Viví una vida alejada de Dios, pero las enseñanzas que mi madre me dio nunca se me olvidaban de que Dios era un Dios real. Por eso cuando pecaba sentía una necesidad de salir de ese mundo lleno de pecado, porque yo sabía que mi naturaleza no era esa. Y ahora que soy restaurado, es un deleite muy grande el que yo siento transmitir el mensaje de las buenas nuevas de salvación a aquellos que viven sin Dios, sin fe y sin esperanza. Para mí es un enorme privilegio poder presentar este pequeño videoclip para que te sientes a disfrutar quizás una cena con tus hijos, quizás disfrutar ahí en la sala de tu casa, viendo estos dibujos que van a llamarle la atención a tu hijo. Y a ti te va a alertar el Señor a que dejes que los niños se alleguen a Él. Porque dice la palabra que de los tales es el reino de los cielos. Tengamos mucho cuidado cómo estamos adiestrando a los pequeños. Padre, en el nombre de Jesús, me presento al trono de tu gracia pidiendo la capacitación para aquellos maestros que están en las iglesias enseñando tu palabra. Que se consagren para que no engañen a tiernos corazones que están como un buen terreno fértil para sembrar tu palabra. Buen Dios, sé que tú eres Dios de oportunidades. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes para ser mejor cada día y poder crecer en fe. Y que nos demos cuenta que el enemigo siempre va a querer dar muerte a los niños que nacen bajo la bendición que tú nos has dado. Nuestra descendencia, Padre, yo sé que es descendencia de bendición. Y te pido una cobertura, Padre, para mis hijos, para los hijos de mis hijos, para los hijos de mis hermanos, para la descendencia que tú has enviado a la tierra para marcar la diferencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cristo, yo te amo. La Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, presentó su programa Proclamando a Jesucristo con el hermano Moisés Ramos Cedillo. Dios le bendiga. Cristo, yo te amo.